Creo que ya que no he estado aquí. Me encanta estar aquí porque los hermanos siempre me ponen en un hotel 5 estrellas. No piense que es un hotel, ¿no? Y es una alegría, saludos del pastor Pedro de la Iglesia Evangélica Luz a las Naciones de Granada, ¿no? La iglesia, amamos esta iglesia, amamos los y nos gusta estar juntos. Y es una alegría poder compartir la palabra, ¿no? En este tiempo sabemos que es un tiempo diferente, delicado del pastor Isaías que está pasando un tiempo de lucha, ¿verdad? Entendemos esto también, pero sabemos que Dios siempre está en el control de todas las cosas y todas las circunstancias. Aquello que para nosotros es algo inexplicable, que a veces no entendemos, para Dios no hay nada que no se entienda. Él sabe todas las cosas y tiene todo bajo su control. Vamos directo a la palabra, hermanos. Quiero invitarte que abra ahí tu espada. Amén. Que quite el volumen de tu móvil, ¿no? Porque el diablo siempre llama en el momento que Dios quiere hablar, ¿verdad? Entonces quita el volumen de tu móvil, ¿no? Y abra la palabra. Yo siempre animo a la iglesia de Granada que tenga la Biblia en las manos. Hoy en día tenemos el móvil y tenemos la Biblia en el móvil. Pero la Biblia en el móvil, amado, es una tentación, porque cuando llega un WhatsApp, da una tentación de ver quién fue que está llamando, quién está escribiendo, ¿verdad? Entonces, siempre somos conocidos como el pueblo del libro. Así no perdamos nuestra tradición. Juan capítulo 4. No estoy contra que tengan el móvil, puedes tenerlo, ¿no? Pero te animo la Biblia, las hojas, que escuche las hojas moviéndose, ¿verdad? Capítulo 4 de Juan, en el versículo 43. 43. Dice así la palabra del Señor. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, pues habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Jerusalén a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y él, palabra que Jesús había dicho. Cuando ya los siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda la casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Vamos a orar una vez más. Señor, ministranos, Señor, a través de tu palabra. Habla, Señor, a nuestro corazón. Padre, sabemos que tú estás aquí, Señor, porque donde está tu pueblo reunido, tú estás allí. Y necesitamos, Señor, en esta mañana, que tú abras nuestro entendimiento para entender. Habla a nuestro corazón para creer. Y que tu palabra pueda producir fruto de vida, de transformación en nuestra vida, Señor. Sabemos que tu palabra es poder de Dios, que ella no vuelve para ti vacía, pero antes produce el fruto por el cual es enviada. Y que en esta mañana pedimos a ti, Señor, que este sea fruto de vida, de transformación, de fe,
de esperanza. Oh Dios amado, de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pudiera dar un título al mensaje que quiero compartir con vosotros esta mañana, sería Experiencias con el Dios de milagros. Experiencias con el Dios de milagros. Entonces, la iglesia del Señor debe ser un lugar, debe ser una iglesia acostumbrada a los milagros de Dios. Pues nuestro Dios es Dios de milagros. Es Dios de milagros. La palabra de Dios dice que Jesús es el mismo cuando ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Jesús es el mismo, Él no ha cambiado, Dios no ha cambiado. La iglesia de Cristo es un lugar donde su pueblo debe ver un Dios actuando de formas milagrosas en nuestra vida, a través de nuestra vida. Yo golpeé aquí, va a salir, ¿no? A través de nuestras vidas y en la vida de los otros, de los hermanos. Amados, quizás la introducción de este mensaje sea un poquito larga, pero es importante. Hay dos cosas importantes en el caminar del creyente con Cristo. Hay dos cosas importantes. La primera de ellas es la verdad objetiva de la palabra de Dios, que es igual para todos. Es este libro. Esta verdad es la misma para mí, para ti y para todos nosotros. Lo que la Biblia dice es una verdad absoluta, es una verdad objetiva, clara. Cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el camino para mí, es el camino para ti, es la vida para mí, es para ti, es la verdad para mí, para ti, para todos. Es una verdad absoluta, objetiva, clara de la palabra de Dios. Y la segunda cosa son las experiencias, son las objetivas. ¿Qué significa esto? Son las experiencias sobrenaturales o milagrosas que son para todo creyente, y son diferentes, no es igual. La manera que Dios, por ejemplo, me salvó, trató mi vida y yo lo conocí, es seguramente diferente de la de todos nosotros. Y cada uno tiene su propia experiencia con el Señor. No son iguales. Esto la Biblia nos muestra claramente. Jesús sanó a varios ciegos, pero a ninguno sanó de la misma manera. A cada uno sanó de una manera diferente y a veces algunas maneras bastante raras, ¿no? Que era a veces difícil de entender. A un ciego puso la mano, a otro puso la mano 2 veces, a otro escupió en los ojos, escupió, hizo barro, lo puso. Imagínate, menos mal que era ciego, porque llegar a alguien y te escupa en los ojos, ¿verdad? Para sanarte, seguramente él no vio como Jesús lo estaba sanando, porque si fuera otro tipo de enfermedad, yo quedaba un poco, ¿no? Que me está escupiendo en los brazos, por ejemplo, tiene un problema en el brazo, ¿no? Me da una escupida en el brazo y uno se asusta, ¿no? Pero, ¿por qué Jesús hizo de maneras diferentes? Porque son experiencias y estas experiencias no son iguales. Y también porque si fuera todas iguales, nosotros hoy entenderíamos que Jesús solo hace las cosas de una manera. Y si no es de esta manera, no fue Jesús. ¿Verdad o no? Pero las experiencias son subjetivas, son experiencias diferentes de uno y otro. Y esas experiencias pueden ser personales, como también pueden ser en grupos. Pueden ser en grupos. ¿Se acuerda la iglesia en Hechos, capítulo 4, cuando Pedro y Juan fueron presos? Después la iglesia estaba allí orando en una casa y ellos salen y van a la casa y se reúnen con los hermanos y empiezan a orar por denuedo para la predicación, porque ellos fueron amenazados a no seguir predicando. Dice que cuando estaban orando, el Espíritu Santo descendió y tembló el lugar. Todos que estaban allí vivieron una misma experiencia, ¿verdad? Fue en grupo. Amados, esto muchas veces sucede. Yo he vivido experiencias así con el Señor en grupo, tanto personales como en grupo, ¿no? Yo me acuerdo una vez que recién salido al campo misionero, estábamos en Uruguay, y mi esposa con Pedro, recién nacido, pequeñito, 1 año y poco, y ella quería un reloj, ella no tenía reloj. Ella quería un reloj para controlar los horarios de los biberones, ¿no? Y no teníamos dinero para comprar reloj. Y ella, bueno, ora, ¿no? Ora y Dios puede darte un reloj, ¿no? Era invierno, hacía un frío, y yo salí para hacer una visita de noche, y no había un alma en la calle,
¿no? Y yo salí caminando así para hacer la visita a una calle oscura, andando allí en el arcén, y cuando de repente yo veo algo como brillando en el suelo, yo iba a pisar arriba, quité el pie, cuando vi que era un reloj de mujer. Pues fuera de hombre yo voy a decir, Señor, gracias, es mío. No, pero era de mujer, ¿no? Y yo cogí el reloj, lo guardé, un reloj así, como que bañado a oro, un reloj muy bueno. Lo guardé, miré, no había nadie en la calle, lo guardé. Hablé con el pastor de allí que yo conocía, él dice, mira, a veces en la radio del pueblo, de aquí de la ciudad, la gente que pierde cosas pone en la radio, anuncia si alguien encontró, que lleve. Y yo quedé callado con el reloj en el bolsillo 3 días, escuchando la radio de la noticia al mediodía, a ver si alguien decía que había perdido y nadie decía nada, ¿no? Entonces yo puse el reloj en una cajita y dije, mi hermana querida, tú querías tanto un reloj, mira, yo hice todo el sacrificio. Y fui el vehículo del Señor para darte el reloj que tú has orado, ¿no? Fue una experiencia que tuvimos con el Señor, ¿no? Y a ver, otras, ¿no? ¿Cuántas otras? Yo me acuerdo en Perú con el equipo allí sentado orando para plantar la iglesia, estábamos allí luchando espiritualmente. Y la cocina había sido limpiada, era de noche, estaba todo lavado, y arriba de la encimera así estaban los vasos que habíamos lavado, estaba todo allí arriba, y estábamos allí en el salón orando y clamando, y empezamos a luchar espiritualmente, y de repente todos los vasos que estaban arriba de la encimera reventaron de una sola vez. Decimos, opa, estamos incomodando a alguien. Fue una experiencia que tuvimos, ¿no? El diablo nos quiso asustar, pero, amados, el diablo cuando nos quiere asustar justamente nos lleva a orar más todavía, ¿verdad? Nos lleva a orar más todavía, a depender más de Dios. Él estaba diciendo, yo estoy aquí, pero nosotros estábamos diciendo, pero el Todopoderoso está aquí también. Experiencias con el Señor, ¿no? Y esas experiencias pueden ser colectivas, pueden ser de la iglesia, de un grupo, como pueden ser individuales, ¿no? Então aprendemos a través de la verdad objetiva de la palabra y de las experiencias subjetivas, que por supuesto, todo confrontada con la palabra, para ver si realmente esta experiencia es del Señor o no es del Señor. Me acuerdo una vez que una joven allá en Granada decía así, pastor, yo estaba orando, que saber si yo debía mudar de ciudad, playa, y estaba allí orando, y entonces yo dije, Señor, si tú quieres que yo vaya para la otra ciudad, que había tantas palomas por allí, que una paloma se acerque a mí. Y una paloma se acercó a mí y yo entendí que debía ir. Yo dije, querida, las palomas se acercan a todos porque están acostumbradas a buscar comida en vuelta de la gente que está en la playa. ¿Verdad o no? ¿Ah? Esto no es una experiencia muy sólida para que tomes una decisión tan importante de tu vida, ¿no? Entonces las experiencias tienen que ser confrontadas, y muchas experiencias todas ellas tenemos que confrontar con la palabra del Señor, ¿no? Por ausencia de esto, empezaron muchas sectas de hombres que tuvieron visión de ángeles, que le hablaron cosas, que hicieron como los mormones y tanto, ¿no? Que no fue confrontada con la palabra de Dios y acabaron creyendo en cualquier cosa y nació todo tipo de herejías y sectas. Entonces, toda experiencia debe ser confrontada con la palabra objetiva de Dios. Amados, la verdad objetiva de la palabra ya produce fe. Y como resultado, esta fe debe producir experiencias. ¿Me entiende lo que digo? Porque la fe salvadora viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo escucho la palabra de Dios produce fe, y esta fe debe producir en el corazón del creyente una experiencia con el Señor. Porque si no produce experiencia, es una fe muerta. Es una fe intelectual, es una fe simplemente de conocimiento. Ella tiene que producir transformación, experiencia. Estas dos cosas caminan junto en la vida del creyente. Pero esta no es la única manera que el Señor actúa, ¿no? La palabra produce fe y experiencia. A veces empieza al revés. A veces empieza con la experiencia, ¿no?
A veces empieza con experiencia. Hay personas que experimentan primero el poder de Dios y esto abre su corazón para creer. Es al revés, ¿no? Primero viene la experiencia y después ella pasa a creer en la verdad del Evangelio, ¿no? Yo conocí un hombre en Uruguay, que él llegó muy católico, muy devoto al santo milagroso de la ciudad, y él llegó en mi casa, yo soy sanconiano, ¿no? ¿Qué tú tienes que decir de San Colo? Yo dije, mira, nada, era un hombre grande, fuerte, ¿no? Y yo dije, mira, yo no conozco a este santo, aquí vamos a hablar de Jesús. Y ahí él dijo, sí, mira, sabe, no puedo dormir sin tomar calmantes. Yo dije, ¿sabe que Jesús es el mejor calmante? Entonces yo oré por él, para que él pudiera dormir. Y me encontré con él algunos días después y él dice, mire, estoy durmiendo tanto que tengo miedo de pasar para el otro lado. Él conoció ¿qué? El poder de Dios. Y su corazón se abrió para escuchar la palabra, ¿verdad? Fue justamente lo opuesto, ¿no? Amados, toda experiencia debe de ser evaluada pela palavra, deve levar a esta palavra. Há pessoas que a vezes estão cerradas, e é justamente isto. E al experimentar o poder de Deus, seus corações se abrem a la palavra de Deus. Pero los milagros, amados, existen. Pero los milagros no salvan. Los milagros no salvan. Los milagros no son garantía de que la persona va a abrazar a Cristo. No son garantías. No son garantías que sus corazones serán abiertos y ellos encontrarán la salvación. Hay muchos que recibieron milagros de Dios y sus corazones siguieron endurecidos. Pero eso no impide que el Señor siga haciendo milagros. No impide. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Muchos ejemplos de personas que han recibido milagros, como los 10 leprosos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos regresaron? 1. ¿Y cuántos vieron milagros y sus corazones siguieron endurecidos? ¿Se acuerdan cuando bajó allí el leproso en la casa en Capernaum? Estaban allí los fariseos y toda aquella gente, vieron el milagro y sus corazones siguieron endurecidos, ¿verdad? No es garantía. Pero muchas veces abre el corazón de las personas. Hay una experiencia muy interesante en Hechos capítulo 13, versículos de 6 a 11. Amados, de un procónsul llamado Sergio Paulo, que deseaba oír la palabra de Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan la historia? Él quería oír la palabra de Pablo, pero había un mago allí judío llamado Elimas, que estaba impidiendo que este hombre escuchara la palabra. Y esto enfadó tanto a Pablo, que Pablo lo reprendió y él se quedó ciego por un tiempo. Y a causa de esto, el procónsul creyó maravillado en la enseñanza de Pablo. Dice el versículo 12, en la Nueva Versión Internacional, dice así: al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado en la enseñanza acerca del Señor. No dice que él quedó maravillado por el milagro que sucedió, que el hombre se quedó ciego, mas quedó maravillado por la enseñanza acerca del Señor. O sea, aquella obra, aquel milagro, abrió el corazón de aquel hombre para escuchar la palabra del Señor. Amados, y lo opuesto que hizo con Pedro. Pedro cuando dejó todo y siguió a Jesús, ¿qué pasó? Pedro estaba en el su hermano Andrés era discípulo de ¿quién? De Juan el Bautista. Supo quién era Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después tú vas al Evangelio de Juan, ve que Andrés fue a conocer a Jesús y llevó a su hermano. Pasaron el día con él, escuchando a Jesús. Después Jesús va a la barca, porque todos los evangelios tú entiendes de forma completa, ¿no? Si tú ves solo un evangelio, por ejemplo, de Marcos, que dice que Jesús pasó por allí y le llamó y él dejó todo y siguió. Tú dices así: Dios mío, ¿quién deja todo y sigue a un extraño? ¿Verdad?
Pero no fue así la historia. Si tú lees los demás evangelios, tú vas a entender toda la historia. Él estuvo con Jesús, Andrés lo llevó, él escuchó a Jesús. Después Jesús va al mar, empieza a predicar con la gente, pide para subir en su... Predica a la gente, ele está allí limpiando las redes, arreglando la cosa, escuchando lo que Jesús está hablando. Aí Jesús dice, vamos de pesca. Ele dijo, mira, hemos pescado toda la noche, no cogimos nada, pero en tu palabra echaremos las redes. Echan, y tanto la cantidad de peces que tienen que llamar otro barco porque no aguantaban la cantidad de peces. Y cuando Pedro vio esto, ¿qué pasó con Pedro? Cayó arrodillado y dice, apartad de mí, que soy hombre pecador. Primero Pedro escuchó, después Pedro experimentó, vio el milagro, ¿verdad? Fue diferente. Pero este mismo Pedro, ya creyente, ya apóstolo, ya enviado por el Señor, ya lleno del Espíritu Santo de Dios, no entiende que tiene que seguir siendo predicado a los gentiles. Él pensaba que seguía solo para los judíos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La experiencia subjetiva hace que Pedro entienda la escritura de una forma que él no entendía. ¿Qué pasó? Él estaba en Job, allí en una terraza, orando, esperando la hora de la comida, con hambre, y ve, ¿o qué? Un lienzo desciendo del cielo con animales inmundos, animales que el judío no come. ¿No? Gracias a Dios por la obra de Cristo, porque podemos comer gambas, cerdo, ¿verdad? Pero estaba con todo allí, ¿no? Todos los tipos de gambas, langostinos, cerdos y de todo había allí, ¿no? Y bueno, las gambas no estaban porque no estaban vivas, allí estaban animales vivos, ¿no? Él decía así, mata ahí, come. Y él dice, no, jamás he tocado animal inmundo, ¿no? Y el Señor dice, no llame de inmundo aquello que yo he santificado. Y dice, vienen dos hombres a buscarte, va con ellos. Y él entonces baja, llega a estos hombres, va con ellos, lleva a judíos con él como testigo, porque él no puede ir a casa de gentil. Él todavía estaba pasando. Y cuando él empieza a aquella casa, el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles y empiezan a hablar en lenguas. ¿Qué pasó con ellos? Y entonces él dice, ¿acaso podemos negar el bautismo, el agua, para con esos que han recibido el Espíritu de la misma manera que nosotros? Entonces, ¿qué pasó? La experiencia subjetiva hizo con que él entendiera la palabra de la forma que él no estaba entendiendo. Estas dos cosas caminan juntas. Él ya era un creyente maduro, ¿verdad? Y siguió teniendo experiencias con el Señor. Amados, necesitamos la verdad objetiva. Yo digo que la verdad de la palabra de Dios es el cimiento, el pavimento, el asfalto, a donde caminamos. Y las experiencias son la fortaleza que Dios nos va dando para seguir el camino. ¿Me entiende lo que digo? Son las fortalezas que Dios nos va dando para seguir este camino. Necesitamos milagros de Dios en nuestra vida. Necesitamos clamar por milagros. Clamar por milagros, porque el mayor ya lo hizo. Nos salvó en la cruz del Calvario. Y este milagro no vino apenas por su palabra. Él tuvo que morir en la cruz para que este milagro sucediera en nuestra vida. En nuestra vida, ¿verdad? Pero seguimos necesitando, amados, milagros de Dios en nuestra vida. Y este milagro que Jesús hizo fue un precio tan alto que una vez Jesús dijo, justamente cuando él sanó a aquel paralítico en la casa en Capernaum, él dijo a los fariseos que estaban ahí, ¿qué es más fácil decir a este paralítico? Levanta, anda, o tus pecados están perdonados. Para que tú sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Yo te digo, levanta, toma tu lecho y camina. Jesús sabía que era mucho más difícil decir, tus pecados están perdonados. Porque el precio que él tenía que pagar para este milagro era mucho más alto. Era mucho más alto. Alto que él llegó en el Getsemaní y dijo, Padre, basta de mí esta copa.
¿Tú ya imaginaste qué copa que él quería afastar? ¿Qué era lo que él no quería? Amados, no era el sufrimiento del cuerpo. El sufrimiento del cuerpo, para él no era el peor que iba a enfrentar. El peor que él no quería era perder la comunión con su Padre. Él nunca había experimentado esto en toda su vida. Y él sabía que cuando él estuviera arriba de aquella cruz, esta comunión sería quebrada. Y por primera vez en su vida, él iba a sentir lo que era estar lejos del Padre. Y esto para él era su mayor dolor. Su mayor dolor. Amados, necesitamos. Entonces ahora entramos en el texto. Entramos en el texto. Jesús está regresando de Judea a Galilea. Había estado en la fiesta. Allí había hecho varios milagros. Los galileos que habían ido para la fiesta también vieron y sabían, y su fama estaba ya corriendo, ya estaba conocido las cosas. Inclusive en Nazaret la gente estaba como que perpleja, porque este es Jesús, hijo de José, de María, conocemos sus hermanos y tal. Entonces estaba empezando a saber, y su fama se estaba divulgando allí. Y cuando él pasa a Canaán, que está pegado, son dos ciudades muy pegaditas, a Canaán de Galilea, llega un oficial del rey, posiblemente oficial de Herodes Antipas, que era el gobernador de Galilea. Llega a encontrarse con él allá en Canaán, porque su hijo se está muriendo. Él va, la distancia, amados, de Capernaum a Canaán son más o menos unos 26 kilómetros de subida, porque Canaán está al margen del lago de Galilea, ¿no? Del mar de Galilea. Y el mar de Galilea está 200 metros abajo del nivel, más abajo todavía. Él sube y va allí y clama al Señor, pide al Señor que vaya con él a Capernaum, porque su hijo estaba enfermo, a punto de morir. Amados, hay un hecho curioso en esta historia. Jesús está en Canaán. ¿A dónde Jesús hizo su primer milagro? La boda en Caná. Jesús está en Caná, y en Caná este hombre le pide a Jesús que vaya a sanar a su hijo. Los dos milagros que Jesús hace ahí, uno hace desde ahí, tiene que estar relacionado con ¿qué? Con la familia. Uno es una boda, ¿verdad? Jesús quita la vergüenza de este matrimonio que está casando y se terminó el vino, ¿no? Y muchas veces decimos que cuando termina el vino en un matrimonio, significa que terminó la alegría, ¿verdad? La alegría, ¿no? ¿Y cuántos necesitan un milagro? ¿No? Y los dos milagros que él hace ahí tienen que ver con la familia, tienen que ver con un hijo, ¿verdad? Estos dos, uno restaurando la alegría de este matrimonio, y el otro quitando la vergüenza, ¿verdad? Y el otro, amados, dando gozo, paz, descanso al corazón de unos padres que ven que su hijo se está por irse, ¿verdad? Y la cuestión, amados, que la Biblia nada es coincidencia. Las familias que necesitan milagros en el ambiente familiar. ¿Cuántos son las familias que necesitan milagros? ¿Cuántos son los matrimonios que necesitan ser restaurados? ¿Cuántos son los hijos que necesitan ser convertidos? ¿Verdad? Amados, muchas familias necesitan milagros, muchos matrimonios necesitan milagros, muchos hijos necesitan milagros. Y aquí vemos un padre clamando por su hijo. Un padre clamando por su hijo, que Jesús le acompañe. Y esto lo vemos varias veces en la Biblia. La mujer, ella va, lo encuentra y clama por su hija que tenía demonios. El padre que clama por su hijo cuando baja del monte de la transfiguración y está allí los discípulos. Y él clama por liberación a su hijo. Jairo, que busca a Jesús y clama por su hija que está enferma. Amados, el sufrimiento de un hijo es el sufrimiento de un padre.
¿Verdad o no? Sufrimos más por nuestros hijos que por nosotros mismos. ¿Verdad? A veces sufrimos hasta por los hijos de los... Pastor sufre por los hijos de toda la iglesia. No. Yo estaba contando ayer para Isaías que cuando estábamos allá en Bolivia, ¿no? ¿Te acuerdas, José Antonio? Y estaba el pastor Eduardo casi muriéndose allí, gritando, ya gemiendo, moviendo la cama, saltaba, todo saltaba. Yo digo, Dios mío, él se muere. Y yo empecé a clamar, Señor, por favor, no lo lleve. Él tiene 2 hijas pequeñas. Y empecé a clamar al Señor, diciendo, por favor, Señor, si tú quieres llevar uno de los que vinimos, llévame a mí, que soy viejo, que mis hijos ya están grandes. En el día siguiente cayó enfermo yo. Yo dije, Señor, por favor, yo estaba solo. Era una forma así de expresión. No era también para llevar así tan en serio, ¿no? Pero, amados, el sufrimiento de un hijo es el sufrimiento de un padre. ¿Se acuerda lo que dijo la madre de la niña allá cuando Ciro Fenicia? Ella dice así, Mateo 15, 25, dice, y la mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Ella no dice, ayuda, hija. Ella dice, ayúdame. ¿Por qué? Porque el dolor de su hija era su dolor. Era su dolor. Amados, no dejemos de clamar por nuestros hijos. No dejemos de pedir que el Señor haga milagros en sus vidas, que les salve. Amados, Dios no nos ha dado hijos para la perdición. Nosotros no criamos hijos para el infierno. No educamos nuestros hijos para polvar, ¿sí?, el infierno, para llenarlo. No. Clamemos por nuestros hijos. Clamemos por ellos. Y una vez una madre me preguntó así, pero pastor, ¿hasta cuándo tengo que clamar por mis hijos? Yo dije, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Como la viuda delante del juez, hasta que el Señor responda. 1 año, 2, 30, 40, 50. Hasta el último día de tu vida, si tú no has visto el milagro todavía. Y si el Señor te lleva, llévate en la esperanza que tus oraciones están puestas en una redoma y el Señor todavía va a atender a su tiempo. Que la Biblia dice que a su tiempo Él responde. Amemos, amados. Con este hombre. Y el Señor dice en el versículo 48, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, dice Jesús. Jesús no estaba hablando específicamente a este oficial, estaba hablando a todos esto. Pero este oficial no era diferente de los demás. Pero él tenía un clamor especial, había un dolor en su corazón por la situación de su hijo. Y él clama al Señor para que el Señor vaya allí. Amados, esta historia nos enseña otra cosa interesante. Aquí quizás 90% de las personas que llegan a Cristo, 90% de las personas que llegan a Cristo, llegan en sufrimiento, en dolor. La gran minoría llega cuando todo está bien. ¿No? Llegamos quebrados, roto, partido. Llegamos de aquella manera que ya hemos probado todo a nuestra manera y no funcionó. Hace dos semanas atrás yo hablé con un joven que está viniendo a la iglesia y no había conocido al Señor todavía, hijo de una señora de la iglesia, había probado muchas cosas. Y él está por irse a estudiar en Jaén. Yo le llamé, senté allí en el final de la reunión de oración, que estaban todos los grupos orando y él estaba solo. Yo levanté, lo cogí, lo llevé a un rincón y dije, mira, tú ya escuchaste todo, ya viste, ya experimentaste, ya conociste lo que Dios es capaz de hacer, porque tú estás en una familia de la iglesia y sabes lo que Dios es capaz de hacer en una familia. La pregunta es, ¿quién va a Jaén? ¿El viejo hombre o es el nuevo? Y él me miró y dice, tengo miedo. Yo dije, deberías tener miedo de seguir viviendo la vida que estás viviendo. Y esto sí da miedo. Y él me dijo, pero ¿cuál es el precio que tengo que pagar?
El más caro ya pagó. El Señor ya pagó por ti. Y el que tienes que pagar es muy sencillo. Tienes que morir. Morir para ti mismo. Y abrazar a Cristo. Y Él me dijo, yo quiero. Yo quiero. Oh, amados. Amados, el Señor, siempre llegamos quebrados delante del Señor. Y el Señor coge a estos quebrados y restaura, ¿verdad? Este hombre llegó quebrado con la situación de su casa, de su hijo, lo que estaba pasando, y así es con todos, ¿no? Con todos. Amados, crea que tu dolor hoy puede llevarte a conocer al Señor de una forma más intensa. Sí, tú puedes conocer al Señor de una forma más intensa. Tu dolor. Vea la historia de Job. Él decía, yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Pero para que él pudiera ver, amados, el dolor fue muy grande. Fue muy grande, ¿verdad? Y es una historia muy hermosa de ver lo que Dios hizo. Dios restauró todo. Dios le dio todo en doble, ¿verdad? Yo no me acuerdo ahora si él tenía como que 1000 ovejas, 2000, era más, pero si Dios, él tenía no sé cuántos, 3000 camellos, le dio 6000. Entonces, él tenía 7 hijos y Dios le dio 7 hijos. No le dio el doble. La única cosa que Dios no le dio el doble fue hijos. ¿Sabe por qué, amados? Porque los hijos no mueren. Dios le dio el doble porque él ya tenía 7. Estaba en la presencia del Señor. Le dio más 7. ¿Verdad? Experiencias con el Señor. Necesitamos experiencias con Jesús. Y Jesús, amados, empieza a hablar con ese hombre y empieza a tratar con la fe de este padre. ¿Por qué? Porque la fe que nace de una experiencia subjetiva, de ver o oír lo que Jesús es capaz de hacer, sus milagros, es una fe superficial. La fe de este padre era una fe superficial. Era una fe sin fundamento seguro. Pues está puesta en la experiencia, en este caso, una experiencia de otros. Porque él había oído las cosas que Jesús estaba haciendo, los milagros que Jesús estaba haciendo, ¿no? Y él simplemente creyó que Jesús podía hacer lo mismo con su hijo. En Judea Jesús había hecho milagros. Pero una fe, amados, que se fundamenta solo en experiencias del milagro, es una fe débil, sin conocimiento. Porque la fe salvadora, ella viene del oír la palabra. Y hay una diferencia. Esta experiencia de otros llevó a este hombre a creer que Jesús podría hacer lo mismo con su hijo. No conocía quién era Jesús. Él no conocía. Él no conocía quién verdaderamente él era. No conocía su autoridad. No conocía la dimensión de su autoridad o alcance de su poder. Él no tenía la menor idea de quién realmente estaba delante de él. Que él podía hacer milagros a distancia. Nadie sabía. Este fue el primer milagro que Jesús hizo a la distancia. Después él sanó el siervo del centurión, también a distancia. Pero este fue el primer milagro que Jesús hizo a distancia. Amados, la fe generada por el milagro es casi siempre una fe superficial, incompleta, porque es una fe temporal, es una fe que ve una necesidad del momento. Bueno, está enfermo, sana, se terminó el problema, seguimos nuestro camino. Es una fe temporal, sus ojos están puestos en una necesidad eminente. Es una fe por sanidad, por trabajo, por una liberación de drogas, por demonios, por problemas de relacionamientos familiares, por finanzas, mirando las necesidades de este momento, de ahora. Arreglado el problema, esta fe muchas veces, ella no trae transformación. No trae transformación, ¿verdad? Ella no trae transformación para la eternidad, porque sus ojos están puestos en la necesidad inmediata de esta vida y no alcanza la eternidad. No alcanza la necesidad del gran milagro
que es la salvación. Ella solo ve esta necesidad de aquí. ¿Me entiende? Es una fe que no trae cambios en la vida para la eternidad. Pero Jesús lo sabía y lo llevó a este hombre, a esta fe superficial, a poder tener una fe firme, una fe verdadera, una fe sólida, una fe bíblica. Él llevó a este hombre a tener esta fe y vamos a ver algunas cosas. Primero, la actitud del corazón de este hombre. ¿Cómo este hombre llega al Señor? Este hombre llega al Señor con una actitud de súplica. No vemos a este hombre diciendo al Señor, Señor, Él no mandó, Él no decretó, Él no ordenó, Él no determinó, como hoy en día mucha gente está acostumbrada a decretar, a mandar, ¿no? A determinar lo que el Señor tiene que hacer. ¿Él qué hizo? Él suplicó. Él suplicó. Él clamó. Él rogó al Señor. Él clamó por un milagro. Amado, significa un pedido humilde, esperando del Señor una respuesta favorable, confiando en su misericordia, sabiendo yo no tengo derecho a nada, pero yo espero por tu misericordia. Esta fue la actitud del corazón de este hombre, ¿verdad? Pues su hijo estaba a punto de morirse. Y su fe era esta fe tan débil, porque él no conocía, amados, que la muerte no era el límite para Jesús. Él no sabía de esto. No era el límite. Que el Señor se glorifica tanto en la vida cuanto en la muerte de los suyos. La muerte no era el límite para Jesús. Pero Jesús empieza a tratar con la fe de este hombre. Mira el versículo 28. Ustedes nunca van a creer si no. Vamos a repetir juntos este versículo. Ustedes nunca, versículo 48. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, les dijo Jesús. Guarda bien esta palabra. Si no ven. Ustedes nunca van a creer si no ven. Él responde, Señor, rogó el funcionario, baja antes que mi hijo muera. Pero ponga atención. Aquí Jesús empieza a tratar con su fe. Jesús lo lleva a creer sin ver. A creer sin ver. Él dice, ustedes necesitan ver para creer. Pues tú tienes que creer en lo que yo digo, sin haber visto. Tienes que creer en mi palabra. Tienes que creer en mi palabra y podrás ver. Esto es lo que Jesús hace con este hombre. Y mira lo que sucedió después. Él creyó y se fue. Él creyó y se fue. Vuelve a casa que tu hijo vive, dice Jesús. Y el hombre creyó en lo que Jesús dijo. Y se fue. Amados, cuando Jesús le dice, vuelve a casa que tu hijo vive, en este momento su hijo fue sanado. Y su hijo estaba a 26 kilómetros de distancia. Un día de viaje. El día siguiente él baja, sus siervos están subiendo. Y yo quedo imaginando, ¿no? Cosas que no están en la Biblia. Pero sus siervos estaban subiendo quizás para decir a él, no traiga más a Jesús porque él se sanó, porque ellos no sabían por qué se había sanado. Jesús no estaba allí, Jesús no fue, Jesús no habló, ¿verdad o no? Él simplemente sanó. Los siervos quizás volvieron para decir, mira, no hay necesidad más que Jesús venga, él está sanado. Y entonces este hombre después pregunta, a la hora que fue, había sido a la 1 de la tarde en nuestro horario,
lo que Jesús había dicho, lo que había sucedido allí. Amados, él solo tenía la palabra de Jesús para creer, nada más. Nada más. No había móvil, no había WhatsApp, no había mensaje instantáneo, no había ni señales de paloma, no había nada. Él solo tenía la palabra del Señor. Hoy solo tenemos su palabra para creer. Tenemos su palabra. No sabemos en qué altura del camino estos siervos encontraron con él. Pero él entendió que fue Jesús que había sanado a su hijo. Él volvió en fe, pero una fe puesta, no en lo que él había visto, mas en la palabra del Señor. La palabra del Señor. Lo que había oído. Y una fe sólida, amado, nace en el corazón de aquel que cree, confía y descansa en la palabra de Dios. Yo aprendí en el principio de mi vida cristiana de un discipulador que decía, Dios dijo, yo lo creo. Punto. Yo lo creo. Dios dice, yo lo creo. Yo lo creo. Amados, no somos llamados a entender todas las cosas que Dios hace. No somos llamados para entender cómo lo hace y por qué lo hace. Somos llamados a creerle a Él y confiar que sus planes son perfectos. El padre regresa, recibe la noticia y de una fe firme, sólida, que aprendió a descansar en la palabra del Señor, ahora pasa a ser una fe compartida. Porque él cuenta a todos de su familia lo que había sucedido. Lo que había sucedido. ¿Sabe, amados? Hoy en día son pocos los cristianos que comparten la fe. Y yo, meditando en este texto, yo llego a la conclusión que muchas veces compartimos poco nuestra fe porque tenemos pocas experiencias con el Señor. Conocemos mucho aquí, pero tenemos pocas experiencias con el Señor. Porque aquel que tiene experiencias con el Señor, el corazón aquece y la lengua no para. No para. Mira lo que Jesús dice. ¿Cuántas personas Jesús sanó? Y decía, no cuenten a nadie lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Y qué hacían ellos? Señor, no me dé una orden que no puedo obedecer. Es imposible. Es imposible no contar. Es imposible no hablar. Es imposible no hablar. Amados, cuando nosotros tenemos experiencias con el Señor, es imposible callarse. Es que nos faltan. Nos faltan. Tenemos demasiado conocimiento, pero tenemos pocas experiencias. Algo está mal. ¿Verdad? Algo está mal porque nuestro Dios es el mismo que obra de la misma manera. Jesús dijo a Tomás, después de resucitado, ¿qué dijo a él? Tú necesitas ver para creer, mas bienaventurado los que no vieron y creyeron. Amados, para terminar, mi oración en este día es que tú pases a tener una fe firme, sólida, que te lleve a tener experiencias con el Señor. Cuántas cosas el Señor tiene que seguir transformando en nuestra vida. Cuántas cosas el Señor tiene que seguir tratando en nuestra vida, en nuestro carácter, que solo un milagro de Dios puede cambiar. Solo un milagro. A veces tenemos tanta ira y reaccionamos con tanta ira, ¿no? Y de repente explotamos con... Y amados, cuando empezamos a tener esta fe, el Señor empieza a ministrar y cuando nos damos cuenta de esta ira se... No,
de servir al Señor, de servir la iglesia, de servir la casa del Señor. No tenemos, porque nos falta experiencias con el Señor. Porque cuando tenemos experiencias con el Señor, tenemos alegría de servir, gozo en el corazón. Y eso explota en nuestra alma. Amados, mi oración es que podamos tener experiencias con el Dios de milagros. Quizás algunos aquí hoy están clamando por un milagro. Siga clamando. Dios es Dios de milagros. Siga clamando por tus hijos. Siga clamando por tu matrimonio. Siga clamando por enfermos. Siga clamando al Señor por tu hijo, tu esposo, tu esposa. Quizás un problema serio que estás viviendo. Sigue clamando. Amados, hoy ya tenemos su palabra en nuestras manos y debemos conocerla y aprender a clamar en base a la palabra de Dios. Mi hijo Pedro estuvo muy enfermo y perdió mucho peso. Y hace poco estaba orando por él de madrugada, aquí yo me despierto de madrugada para orar, estaba orando y me acordé de una palabra que Dios dio a él cuando salimos de misionero a España 22 años atrás. Que después de un gran quebranto, Dios lo iba a levantar. Y yo dije, Señor, Él está viviendo este gran quebranto. Y yo clamo a ti en base a la promesa que tú has dado. Y en base a tu palabra, Señor, yo estoy clamando por su vida. Tú lo llamaste al ministerio. No para estar en la cama. Tú llamaste al ministerio, Señor. Y yo clamo en el nombre de Jesús. Ponga tu mano de poder sobre su vida. Sánalo, Señor. Yo clamo a ti. Escucha mi clamor. Oh, amados. Así debemos orar. Señor, necesito que obres, porque solo un milagro tuyo puede transformar esa realidad, esta situación. Nadie más lo puede. Solo tú puedes restaurar, sanar, transformar, dar vida a aquel que está muerto. Y como aquel padre que se fue a casa sin ver, pero creyendo, nosotros podamos salir de esta mañana de este lugar, quizás sin ver, pero creyendo. Vamos a orar. Yo quiero pedir que tú cierres tus ojos. Quizás tú tengas una necesidad para poner delante del Señor en esta mañana. Quizás tú tengas una situación que solo un milagro del Señor puede cambiar. Y tú estás clamando por ella. Yo quiero desafiarte que pongas en esta mañana esta necesidad delante del Señor. Que en esta mañana tú digas, Señor, esto aquí, necesito un milagro. En mi matrimonio, Señor, transforma mi corazón. Transforma el corazón de mi esposa. Oh Dios amado, inclina el corazón de uno al otro. Señor, arrepentimiento, confesión de pecado. Transforma aquello que no podemos hacer. Quizás el hijo. O vamos a clamar por el pastor Isaías, como aquel padre que clamó de lejos. Vamos a clamar de lejos, él está allá en la casa. Y como el Señor sanó a aquel hijo allá a 6 kilómetros, él está un poquito más cerca, ¿verdad? Señor puede. Vamos a orar, amados. Ponga tu necesidad delante de Dios esta mañana, como aquel padre puso la necesidad de él, de su familia. Quizás en nuestro corazón que necesita el fuego de Dios que se ha apagado. Oh, que nuestro corazón se ha enfriado delante de Dios y ha abrazado otros ídolos, cosas. Oh, quizás este es el milagro que Dios tiene que hacer, romper tu corazón de vuelta a su presencia. Oh, poner nuestras vidas delante de ti en esta mañana. Tú conoces el corazón de cada uno que tú has traído aquí, Señor, y en el nombre de Jesús, tú conoces la necesidad, Señor, de aquellos que necesitan un milagro, Dios. Y tú eres Dios de milagros.
Tú ya obraste, Señor, la salvación en nuestra vida, que fue el mayor milagro. Nos sacaste de la muerte a vida. Señor, y visita, Señor, nuestra necesidad. Padre, queremos escuchar como aquel padre escuchó. Vuelve a casa, que tu hijo está bien. Vuelve a casa, que yo estoy en el control. Vuelve a casa, que yo estoy ya obrando. Vuelve a casa. Oh Dios, queremos en especial poner en esta mañana la vida del pastor Isaías en tus manos, Señor. Tú eres poderoso, Señor, para tocar y restaurar todo su cuerpo, Señor, todo su aparato digestivo. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor. Suplicamos a ti por tu misericordia, Señor. Oh Dios, si te complace hacerlo, Señor, tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Y esperamos en ti, Padre. Oh Dios amado, aquí está tu iglesia, Señor, y tu iglesia necesita de ti. Necesita que tú sigas obrando en nosotros. Obrando en nuestro propio corazón, oh Dios. Cuántos milagros todavía necesitas en nuestro corazón. Cuántas cosas están arraigadas en nuestra alma y tú tienes que cambiar, Señor amado, para llevarnos a servirte con alegría, a no vivir para nosotros, Señor. Oh Dios amado, toca, Señor, nuestras vidas. Atiende nuestro clamor. Queremos ver, vivir, experimentar estos milagros tuyos, Señor. Porque para esto fuimos puestos en este mundo, Señor. Para mostrar que tú eres Dios poderoso. Y Dios puede abrir nuestra boca para declarar tus maravillas. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.